¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con la doctora Jacqueline Ana Balangione. Es la defensora general de la provincia, la titular del Servicio de Defensa Público de la provincia, después de una larga trayectoria en el Poder Judicial también, y ahora en esta figura que incorpora el nuevo sistema penal, en momentos también de tanta sensibilidad, donde la gente está pidiendo justicia, a su vez se está hablando por estas horas de juicios por jurados, que la gente participe democráticamente en la justicia, bueno, en fin, todos estos temas con la doctora Balangione en segundos aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Bien. A ver, en lo personal, después de varios cargos en el Poder Judicial, entre comillas, la tranquilidad del camarista, entre comillas, ¿por qué la defensa pública, en términos personales? Bueno, en realidad el lugar es un lugar que tiene una impronta más de gestión y con una clara inclinación hacia todo lo que es la defensa de los derechos humanos. Yo mi trayectoria laboral no comenzó con el Poder Judicial, sino que ya anteriormente fui 15 años abogada y también trabajé en el Poder Ejecutivo, pudiendo incursionar en lugares que tenían que ver, digamos, mi vocación tiene una clara inclinación hacia todo lo que tiene que ver con lo social. Sí, sí. Entonces, bueno, después de 11 años en el Poder Judicial, en la magistratura, tuve 2 años como secretaria, después fui jueza de primera instancia y luego Cámara Penal, siempre en el fuero penal, se da la posibilidad de este concurso y, bueno, por ciertos comentarios que se dieron, empecé a pensar por qué no, y a prestar atención, a leer bien, a informarme bien de lo que era, el estado de situación de la institución y bueno, me convencí, me inscribí y transité el concurso y bueno, acá estamos. O sea, gráficamente, o sea, ¿cómo le podemos explicar a nuestro público, digamos, la tarea del defensor general en momentos en que uno tal vez escuche mediáticamente una demanda muy fuerte de la sociedad, digamos, para perseguir la delincuencia de mano dura, es decir, bueno, no es muy fácil de explicar. No, ya sé, pero... A mí me gustaría ser bien llana, cosa de que la gente entienda de qué se trata esto. Defender a personas que supuestamente han cometido un delito es una función del Estado. Una función que el Estado debe cubrir para aquellos que no tienen posibilidades económicas de recurrir a un abogado, porque nuestro sistema constitucional, el Estado de Derecho, tiene como una decisión política previa reconocer el estado de inocencia de las personas mientras no sean declaradas culpables mediante una sentencia condenatoria firme. Y un juicio justo. Un juicio justo, exactamente. A todo lo cual la provincia de Santa Fe se viene acercando y adaptando su normativa desde la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, que instaura el sistema acusatorio, a partir del cual, con esto de la oralidad y de los roles bien definidos, que colocan al juez en un punto neutral, con ninguna injerencia con respecto a las partes, poniendo en manos de los fiscales la acusación y en manos de los defensores la defensa de los imputados, se genera un proceso de constitucionalización del proceso penal en Santa Fe, se completa. Bueno, ahora estamos con esto de la posible ley de juicios por jurados que se está por tratar, y bueno, y se definen los roles de la defensa pública de una manera, defensa pública penal por el momento en Santa Fe, de una manera bien marcada y bien señalada por una ley, que es la 13.014, que marca todo lo que es el ámbito funcional de la defensa, que se maneja de una manera, la defensa pública, lo mismo el Ministerio de la Acusación, pertenece al Poder Judicial, pero por ley tiene establecida una autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera. Claro, el juez deja de ser juez y parte como era antes. Totalmente. Y dirigir la investigación, si ustedes compulsan con los fiscales a ver... Exactamente. Ahora, es un sistema adversarial, como de sí, contrarios. Sí. Ahora, bueno, últimamente incluso se ha tratado en la legislatura de la provincia una reforma del Código Procesal Penal. Sí. Los fiscales están pidiendo más herramientas para, bueno, agotar el tiempo necesario para que las pruebas sean firmes y bueno, eliminar lo que vulgarmente se llama la puerta giratoria. ¿Qué opinión tiene? Bueno, eso fue una pregunta en mi concurso, en la entrevista. Sí.
Bueno, por supuesto nosotros como institucionalmente nos colocamos en la vereda de enfrente, no queremos que se endurezcan las normas o que se le amplíen más aún las facultades a los fiscales. Sí comprendemos que a veces es difícil en los términos cortos lograr la reunión de las evidencias necesarias para poder llevar adelante un caso. De una manera o de otra, nosotros siempre desde la defensa tenemos que estar atentos a la aplicación constitucional de las normas. Tenemos los resortes y las herramientas para ejercer el control. La defensa siempre tiene el control de la investigación, a través de justamente de ese filtro constitucional, que es doble porque también los jueces tienen que siempre velar por el control de convencionalidad, es decir, que no se estén transgrediendo o afectando de alguna manera garantías constitucionales. Ahora hay todo como un impasse, hay una vuelta atrás en el caso del tratamiento de todas estas reformas que se proponen. Hay legisladores que tratan de ampliar los plazos y facultades, sobre todo en la primera parte de la investigación, cuando llega a oídos de la autoridad, en este caso del Ministerio Público, la posible comisión de un delito. Y bueno, nosotros estamos un poco en manos a ver qué es lo que salga en la legislatura, ¿no? ¿Y se ha tergiversado la palabra garantista? ¿Usted qué cree? Yo creo que, Porque bueno... puede haber una demanda de la sociedad donde diga, no, pero este es un juez o una defensora garantista, sí, ¿no? Es que hay que ser garantista. Todos los funcionarios judiciales tenemos la obligación de ser garantistas, porque la palabra garantista viene de la mano de la palabra constitucionalista. Sí. Somos los guardianes de la Constitución Nacional, entonces tenemos la obligación de ser garantistas. Inclusive los fiscales tienen que trabajar mediante, digamos, la aplicación de un deber objetivo de trabajo y de la investigación. Lo que pasa es que yo siempre digo, ¿no? A lo mejor yo tengo un defecto de la docencia. Ejercí muchos años la docencia en la escuela secundaria y hace muchos años también que estoy en la universidad. Y a mí me parece que hay que ir más allá de lo que son los establecimientos educativos y y que los medios de comunicación tienen mucha de responsabilidad en esto, una llegada a la comunidad y explicar estas cosas. Hay que, digamos, el tema, por supuesto, se ha tergiversado de alguna manera porque por ahí cae mal. Se ha tergiversado y además el hecho de, por ejemplo, la presunción de inocencia se confunde con la reincidencia condenatoria, por ejemplo. Claro. Entonces, pero es muy difícil a veces explicarle a la opinión pública que alguien que ha cometido un delito tiene en su haber 10 delitos anteriores. Claro, exactamente. Tal vez sea una propia falla de la justicia no haber llegado a condena. Sí, de la justicia y muchas veces del Estado en general, si vamos un poco más allá, porque el tema de las políticas públicas y de tener todo un panorama más alentador para la sociedad en general, me refiero al acceso a los derechos, quizás de alguna manera podría bajar un poco el índice en cuanto a la comisión de delitos. Yo en esto estoy trabajando en un plan y tratando de manifestar esta forma de pensar en todos los lugares en donde estoy buscando reuniones, ya sea con ministros del Ejecutivo, con el Poder Judicial, con los jueces, con los fiscales también. Me parece que el Estado tiene que trabajar más en conjunto y lograr justamente a través de las políticas públicas dar mayor acceso a los derechos a la comunidad en general y sobre todo a los sectores sociales de menores recursos económicos. Me refiero a la educación, me refiero al trabajo, a una serie de cuestiones que nosotros sabemos que no llegan en una igual medida a toda la sociedad. Y no digo que sea la única razón, pero hay una parte de responsabilidad social también cuando en el Estado conocemos que la mayor parte de los delitos son delitos contra la propiedad. Sí. Y que hay mucha gente que queda fuera del acceso a los derechos. Y una cosa se va relacionando con otra. Ahora, ¿justifica la acción delictiva, digamos, el estado de pobreza? No justifica la acción delictiva. Lo que pasa es que me parece que son lugares en donde el Estado tiene que trabajar y mucho. Y no solamente en un antes, sino también en un durante los procesos y sobre todo aprovechar el momento en que las personas están privadas de libertad. Con una batería de programas, esto lo estoy trabajando y ya conversando con el ministro de Seguridad, con gente del Poder Ejecutivo. Ahora tenemos en puerta una reunión con la ministra de Educación justamente para trabajar esto, y lo vinculo con eso que usted, Guillermo, puso con el tema de la reincidencia. Claro. Si nosotros tenemos a la persona privada de libertad y mientras está privada de libertad no trabajamos con esa persona para que cuando salga pueda tener un panorama distinto, es muy probable que vuelva al circuito. Sí, es un tema complicado, ¿no? Es decir, las cárceles, la pregunta sería, ¿las cárceles son
sanas y limpias, como dice la Constitución, o en realidad son, bueno, reactualizan, digamos, la personalidad del delincuente? Claro, sanas y limpias y para la socialización y muchas veces para la primera socialización de la persona. Pero eso, digamos, es bastante utópico. Es bastante utópico, pero es a lo que todos tenemos que, todos, sobre todo los agentes del Estado que estamos trabajando en esta parte del sistema, a eso tenemos que apuntar. Yo tengo que hacer estoy recorriendo las cárceles personalmente, caminándolas una por una, cárceles y lugares de encierro en general, las que pertenecen a la policía, las que pertenecen al sistema penitenciario. Me han facilitado una barra, digamos, donde se miden. Hace 10 años la mitad de la gente bajo encierro estaba en lugares que dependen de la policía y la otra mitad en lugares del servicio penitenciario. Hoy hay 4.850 presos en el servicio penitenciario y 550 en la policía. Llámese alcaidías, comisarías, seccionales. En todos esos lugares en donde más afectaciones podemos ver con respecto a los derechos humanos y a los derechos que tienen las personas privadas de libertad. Hay un compromiso por parte del Ejecutivo de sacar todo eso e ir pasándolo al servicio penitenciario. Justamente el viernes recorrí con el ministro Puyaro la nueva unidad penitenciaria en Rosario, que va a ser para el punto de ingreso de todas las personas que cuando son aprehendidas recién al momento de haber cometido un delito o cuando se las encuentra. Es decir, que en vez de ingresar por comisaría, ya ingresarían por este lugar que está bajo la lógica del servicio penitenciario, que está enfocada ya a dar cumplimiento a los parámetros que nos brinda la ley de ejecución penal, que tiene otra mirada. Y bueno, y hay mucho que trabajar adentro de las cárceles, porque no es solamente lindos edificios, hay que trabajar los programas con educación, con desarrollo social, y con trabajo y con salud. Vamos a hacer una pequeña pausa, hay muchos temas para hablar, está el juicio por jurados, acerca de cómo lo interpreta, la baja imputabilidad, que es un tema que está está arrojado sobre la mesa de discusión pública por estos días, las salidas transitorias. Bueno, todos estos temas con la doctora Balangione. Bueno, seguimos con la titular del Servicio de la Defensa Pública de la provincia de Santa Fe, la doctora Jacquelina Balangione. Bueno, sería muy largo, sería un programa de 2 horas, ¿no? Pero se ha puesto también en discusión la efectividad de las salidas transitorias. Incluso las cifras están hablando de que un 30% de los presos no vuelven. ¿Qué es lo que está fallando allí? ¿El informe psicológico, la cárcel misma? Y es un tema que no sé si hay una respuesta única para todo eso. Sé que se están tratando de reforzar todos los resortes que tienen que ver con el control postpenitenciario. Sé que se está trabajando bastante fuerte en eso y se está tratando desde el Ejecutivo de vincular el trabajo del servicio postpenitenciario, que me consta que están trabajando bien en toda la provincia, pero de pronto no tienen todos los recursos que deberían tener. Claro. Para hacer un control más estricto. Claro, porque el Ejecutivo dice la culpa la tiene la justicia que suelta. Claro, no, y la justicia dice no, el servicio penitenciario es el que hay una dirección de servicio postpenitenciario que depende del Ministerio de Justicia. Sé que ahora se está tratando de articular con el Ministerio de Seguridad, que tiene más, digamos, mayor cantidad de recursos y demás. En un momento se habló de pasar este servicio postpenitenciario al Ministerio de Seguridad, cuestión que me parece que está contraindicada, porque me parece que sería un retroceso, porque hay que sacarlo del ámbito penitenciario, porque justamente si vamos a controlar a la gente que se le dan las salidas transitorias, que esté en el ámbito del Ministerio de Justicia, me parece que institucionalmente es lo correcto. Pero es el mismo que lo ha condenado. Exactamente, entonces ahora es como que, digamos, están tratando de articular sus esfuerzos, todo esto depende del Ejecutivo. Para los jueces no es fácil. Yo fui jueza durante bastante tiempo, jueza penal, y cuando uno tiene que dar la salida transitoria, a mi criterio se dan pocas, se deberían dar más todavía. El tema es que tienen que estar las condiciones dadas y todo eso juega con todos los elementos, digamos, que son de convicción para el juez, que vienen dados por los equipos administrativos y disciplinarios del mismo servicio penitenciario, y que tienen que ver, bueno, con todo un juego de normas, también con el tema de las leyes llamadas leyes Bloomberg, que endurecen.
Yo, mientras era camarista, me pronuncié por la inconstitucionalidad de las que... Bueno, acaba de limitarse las excarcelaciones a los delitos graves por el Congreso a partir de un caso de femicidio, por ejemplo. O sea, hay movimientos esporádicos del Congreso que tienen que ver con la reacción de la gente. Exacto. Bloomberg mete una marcha de 150.000 personas, se modifica el Código Penal. Se modificó todo. Fue una inflación de normas penales y con endurecimiento de penas a partir de ese momento histórico, ¿no? Ahora, usted está diciendo eso a pesar del costo político que le puede significar que la opinión pública diga, bueno, ¿por qué? Lo que pasa es que la opinión pública tiene que entender, yo a eso me voy a dedicar estos 6 años, a un llamado a la solidaridad, en el sentido de que la gente tiene que sensibilizarse un poco con toda esta situación, porque todo forma parte de una misma problemática que no se encierra solamente en que la gente es mala y sale a cometer delitos, porque además, aunque uno lo piense de esa manera, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos para cuando vuelve la sociedad? ¿La queremos igual? ¿Queremos que esté bajo encierro todo el tiempo que se pueda? En algún momento va a volver. Ahora, doctora, por ejemplo, el juicio por jurado, ¿sería una instancia de participación de la gente y comprensión del tema? Yo creo que sí. El tema es que, bueno, lo del juicio por jurados, que a mi modo de ver, ahí estuve leyendo algunas personas que están en contra, porque, bueno, siempre están las dos tribunas con respecto a cuando hay propuestas así como estas tan innovadoras. Hay que aclarar que lo establece la Constitución. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. El tema es que tampoco va a ser tan grande la cantidad de juicios que terminen con la intervención de un juicio por jurados, porque usted sabe que primero que está como reservado para los juicios los delitos más graves. Entonces no es tanta la cantidad de juicios que se dan. Cuando uno ve en el derecho comparado, en las experiencias comparadas, en Estados Unidos hay un 2 o 3% solamente de casos que van a juicio por jurados. Ahora se está dando en provincia de Buenos Aires, en Neuquén. No es alto el porcentaje de casos que van a juicio, pero me parece que sí tiene ese efecto que usted señala, que es un poco como una escuela, como una posibilidad de, a partir de la gente, de la posibilidad de participar en una decisión judicial, en bajar un martillo, en condenar o absolver a una persona, en tomar conciencia, en ser parte, en poder entender lo que es juzgar, en poder comprender las leyes. Sea o no vinculante para el juez o el sistema que se elija, digamos, ¿usted no cree que hay una corriente de mano dura en la sociedad pidiendo mano dura y que pueda reflejarse en una decisión? Y ese es un peligro, y creo que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en eso y mucha responsabilidad en poder construir una cultura con respecto al juicio por jurados que posibilite que la gente pueda trabajar con la mente neutral. De todas maneras, hay que pensar que son 12 personas. 12 personas que piensan y que debaten y deliberan sobre el caso. Permanentemente está acusándonos a nosotros, los medios de comunicación. Al contrario, pero los medios de comunicación no inventan los hechos. Las tendencias existen en la sociedad, la tendencia de lo que está pasando. A lo mejor hoy en día se puede visibilizar un poco más. Yo creo que más que no lo acuso, sino que recurro a los medios de comunicación porque sé el poder que tienen y aparte... Usted sabe, Guillermo, que yo tengo en mi actividad como capacitación judicial un curso que lo he dirigido yo, actualmente lo dirijo Periodismo Judicial, que trata de acercar un poco a las dos realidades, digamos. Y en realidad se justifica la crítica muchas veces y nosotros hacemos autocrítica de la simplificación de muchas cosas y eso me parece que está mal también, ¿no? Porque si la llamada puerta giratoria es una simplificación de la realidad también. Y además porque hay que comunicarle a la sociedad, para que la sociedad pueda comprender a veces por qué una persona tiene derecho a salir y el juez se ve obligado a darle esa salida transitoria o esa libertad condicional. El derecho, si uno lo mira como ciencia, es como un conjunto de normas que a la gente por ahí le resulta difícil comprenderla. Si uno lo ve como algo muy técnico, como algo científico. En cambio, si uno lo ve como algo que está en la sociedad, que es dinámico, que es dar una respuesta a los conflictos sociales para poder lograr la paz social, creo que la sociedad también se va a meter en eso. Y es como que entre todos estamos en un sistema republicano. Somos todos parte de la construcción. En este momento estamos buscando todos, nos preocupa mucho los temas de seguridad, todo lo que a la gente le preocupa, ya sea porque lo vivió, porque lo escuchan los medios, porque se lo ve en el cine, que es reflejo de lo que pasa, no es invento del cine que va a traer más violencia, sino que se recepta lo que está pasando en la sociedad. Bueno, somos todos responsables, cada uno, por supuesto, en su rol. La doctora también participó activamente en
en los temas de políticas de género. Sí. Y integró también la Asociación de Mujeres Juezas. Así es. También, ¿no? ¿Por qué a partir del endurecimiento de las penas en el caso de los femicidios hay más femicidios? No sé, es increíble. Lo que está pasando es algo que no tiene nombre, la verdad. O tal vez se conocía antes y se lo presentaba de otra forma. Creo que sí, eso o en parte sucede, digamos, se lo trataba de incluso jurídicamente bajo la, digamos, la órbita de otras normas. Sí, o el crimen pasional. El crimen pasional o la emoción violenta o, no sé, o por el odio, por otras cosas y no el femicidio como se lo está viendo realmente con mucha claridad en la sociedad. Creo que ha habido un movimiento, una gestión a partir de los movimientos feministas y que después se han receptado normas y en las universidades y demás, que ha propagado toda esta doctrina. Igualmente creo que falta mucho y soy una persona, digamos, de insistir mucho, sobre todo en los agentes judiciales, en el estudio de este tema para poder aplicarlo como con todas las letras, porque a veces pasa que nos encontramos en los casos que ven que hay una mujer y ya te ponen el tema de género, cuando a lo mejor es un tema que es por una deuda o por un problema con un vecino, que no tiene nada que ver con el género. No, por el hecho de ser mujer únicamente. Claro, que por ahí pasa por otro lado. Y otras veces en donde realmente es claro el contexto de género y los agentes judiciales o los abogados particulares por ahí no se animan mucho a tratarlo por miedo a equivocarse en la doctrina o en la norma, entonces bueno, quizás lo referencian a grabarlo por el vínculo y está bien clarito que es un contexto de género. Creo que hay que trabajarlo muchísimo. Acá en la universidad, sabe usted que lo estamos trabajando desde rectorado con una cátedra que se llama Género y Derecho y que se dirige a alumnos de todas las facultades de la universidad. Una cátedra que la compartimos con la doctora Montenegro, con Claudia Montenegro, que ya está trabajando en el Ministerio Público Fiscal, y tenemos alumnos de todas las carreras. Y con mucho interés tenemos todos los cuatrimestres, entre 50 y 60 alumnos de medicina, de todas las carreras de la universidad y sobre todo de las de humanidades, gente de nutrición, de terapia ocupacional, de ciencias políticas, de filosofía. ¿Y la mujer, digamos, encontró su lugar en la justicia o no? Digo, en épocas en que uno comenzaba a hacer periodismo no había, por ejemplo, mujeres juezas penales. No había. No existía. Tuvo una larga batalla Carmen Argibay también a nivel nacional, bueno, hoy Jaito Menolasco también, pero ¿encontró su lugar o no la mujer en los tribunales de Santa Fe? Y bueno, acá todavía falta, me parece un poco, pero creo que el espacio está un poco más abierto. Lo que usted dice es cierto, yo creo que fui la segunda jueza mujer acá en Santa Fe, penal, y con la doctora Feijó fuimos las dos primeras camaristas en la historia de Santa Fe en el fuero penal. Y fíjese que hasta hace unos 15 años atrás, para el ingreso al Poder Judicial había lista de varones y lista de mujeres. A las mujeres se las mandaba a los juzgados de familia, de menores, o sea, asociándoselas siempre con esos roles. De ternura. Claro, de ternura, prolijidad y demás. Y a los varones al fuero penal, era imposible pensar a una mujer en el fuero penal. Eso ha ido cambiando, lo que pasa es que uno lo ve mucho en las bases. A medida que nos vamos acercando a la cúpula del poder, se va achicando el porcentaje de mujeres y aumentando el de varones. Eso gracias a un mapa que hizo Carmen Argibay, como usted bien señaló, que fue una, digamos, marcó una política señera en lo que es todo el país, porque lo llevó a todas las provincias, insistiendo con los compromisos, con los acuerdos. Se hizo un mapa judicial y se ve eso, la mayoría de las bases, digamos, de los empleados y empleadas son más empleadas que empleados. Y a medida que llegamos a las Cortes, acá tenemos 5-1. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Gracias a usted, Guillermo, muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.